también ex secretaria general de Gobierno. ¿Cómo le va, Paula? Bienvenida. Un gusto tenerla acá en Estación Central de Radio USACH. Hola, muy buenas tardes. El gusto realmente es mío. Espero que me escuchen bien, a pesar de la distancia y de las cosas más bien técnicas que a veces influyen. Acá en Panamá, a pesar de que es un clima cálido permanentemente, sí estamos en época de lluvias, es la temporada lluviosa y eso a veces dificulta las comunicaciones. Exministra Paula Narváez, la escuchamos perfecto. Muchas gracias por tomar contacto con nosotros para conversar de la presidenta Bachelet, para conversar de lo que significa en la vida de la presidenta la figura de su madre, Ángela Heria, recientemente fallecida. Pero primero preguntarle a usted por el vínculo que tuvo, que tiene con la presidenta. Además, usted también sigue vinculada, trabajando a organismos internacionales. ¿Nos podría contar también un poquito de eso? Y ha permanecido en contacto con la presidenta estando en Panamá. Entonces, ¿qué significa para usted también esta noticia, esta partida? Bueno, primero que todo, expresar también por esta vía las condolencias a la presidenta Bachelet y a toda su familia, a sus hijos, hijas y también a la familia más extendida por esta dolorosa pérdida. O sea, sin lugar a dudas, para todos quienes hemos compartido y conocido a la presidenta Bachelet y específicamente su relación con la señora Ángela, esto duele mucho, genera muchísima tristeza y evidentemente nos ponemos en su lugar y puedo imaginar el dolor y la pena que puede estar sintiendo. Eso porque, bueno, uno fue de alguna manera testigo de una relación tan bonita, ¿no?, que tenían ellas dos, tan importante, tan fuerte, tan trascendente, unidas no solo por el vínculo que une a una madre con su hija, sino que unidas por una historia de vida especialmente difícil, pero que supieron las dos con mucha entereza sobrellevar e incluso transformarla en un ejemplo, en algo positivo. Yo creo que eso es muy, muy notable y por eso es que esta partida, todas las partidas son muy dolorosas, pero esta partida está también muy cargada de significado en su familia y ya para el resto también del país. Incluso yo me atrevería a decir en la región, porque en América Latina, que es en el espacio donde yo más me desenvuelvo, porque evidentemente las mujeres como la señora Ángela, que han luchado por los derechos humanos, por la defensa de los derechos humanos, quedan marcadas en la historia de un continente que ha sido azotado durante muchas veces en su historia, en sistemas, ¿no es cierto?, políticos que han violado los derechos humanos. Entonces creo que estas figuras se enaltecen y uno valora muchísimo la vida y la entrega que tuvieron más allá de sus propias vidas personales. Claro, Paula, cuando usted habla de eso, a mí se me viene a la mente, y lo conversamos al inicio del programa, la soledad del poder. Hablamos de lo que se ha conocido, que el presidente Piñera finalmente es el que está tomando las decisiones de las cuarentenas, donde se decretan, donde no. ¿Qué importancia tenía Ángela Heria para la presidenta Bachelet en cuanto al poder? ¿Era un sustento importante para ella, un apoyo no sé, en la toma de decisiones difíciles o en su propia casa, en la intimidad? Bueno, en realidad esa es una pregunta compleja de contestar desde fuera porque uno puede hacer interpretaciones. Uno, evidentemente, yo no soy quien para contestar por la presidenta Bachelet. Yo creo que esa es una respuesta que ella puede dar directamente. Sin embargo, de lo que yo pude ver, de lo que yo pude apreciar, la presidenta Bachelet primero siempre tuvo muy separados los aspectos personales de los aspectos de la República. Yo creo que eso fue una característica fundamental en su gestión y por lo tanto ella establecía límites claros. Esos límites claros también eran muy respetados, yo diría de una manera tan prudente y tan sabia por la propia señora Ángela. Entonces creo que ambas, durante los dos gobiernos, la presidenta Bachelet asumiendo con plenitud su cargo de primera mandataria, siempre estuvo en los asuntos de la República, ella con las instituciones y con las personas que en esas instituciones corresponde estar, y en el plano de carácter más personal,
su madre supo acompañarla en un aspecto, digamos, que le hemos llamado como el frente interno, ¿no? Que también es tan relevante y tan privado, tan íntimo y tan personal, que es en este momento donde se está viviendo el duelo y que hay que ser tan respetuosos con eso. Estaba pensando en esa frase a propósito de lo que Marcelo preguntaba. No siempre ha sido fácil ser mi madre, que es una frase que le dedica a la presidenta Bachelet en un momento. Y la gente interpretaba distintas cosas, que permanece activa, que está en la política y es tan difícil ser una mujer política, la primera presidenta, los flancos que se abren, la violencia muchas veces con la que viven las mujeres políticas, su ejercer, pero al mismo tiempo la gente que conocía más a la presidenta y también a su madre, sabía que Ángela Ageria tenía una posición incluso a veces más radical, política, más a la izquierda que la misma presidenta, y que ahí también había una interpretación respecto de el cómo, usted menciona, Paula, Ángela podría haber tenido otra posición respecto a las decisiones que tomaba la presidenta, pero las aceptaba entendiendo que la presidenta cumplía un rol independiente, como usted señala, ¿no es cierto?, como presidenta de la República, independiente de lo que pudiera opinar su círculo cercano. Sin embargo, yo quiero saber cómo percibe usted que esa influencia se daba en la presidenta. ¿Cuáles fueron aquellas cosas que la presidenta, como mujer, como política, como líder, recogió de su madre? Bueno, yo creo que primero esto es una cosa completamente analítica y no necesariamente es la verdad, y es una invitación porque entiendo que esta es una conversación. Claro. Y donde además se entrecruzan muchos aspectos que tienen que ver con el ejercicio de las mujeres en el poder, con lo que significó la primera mujer presidenta de Chile, que fue la presidenta Bachelet, y que eso marcó un hito en la historia. Entonces se entrecruzan muchas cosas. Yo sí creo, y que es importante como reafirmar, es que sin lugar a dudas, primero la señora Ángela ha tenido una historia propia, una historia pública que le es propia, que le es absolutamente, digamos, su propio cuento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Su propia historia. Y esa historia de lucha, esa historia de interés por lo público, esa historia de interés por la defensa de los derechos humanos, esa historia de involucrarse en lo que pasaba afuera, sin lugar a dudas, son aspectos que van impactando la formación, en este caso de su hija. O sea, es imposible pensar que una hija socializada por esa madre no vaya a tener una formación fuertemente marcada por esos principios y por esos valores. Pero la presidenta Bachelet, por su parte, hizo también su propio camino. Claro. Y yo creo que eso es tan bonito, porque hay un respeto muy notorio, muy notable, de esos dos caminos paralelos que se supieron acompañar, que supieron conversar. Hay una fuente inagotable de amor, una fuente inagotable de formación política al interior del hogar, sin lugar a dudas, lo han dicho las propias personas que han escrito incluso biografías de la presidenta Bachelet, donde hay un notorio, ¿no es cierto?, ejemplo tanto de su padre como de su madre, pero también es importante la trayectoria que de alguna manera, ¿no es cierto?, tiene la propia presidenta y su propia historia con el país, con lo público, con los derechos humanos. Y creo que hay que respetar esas dos historias que supieron convivir de una manera tan armónica, tan sabia, tan discreta durante todos estos años. Sí, me parece también que el rol de ella queda muy patente y también mucho en la conciencia de la gente y también de la política, porque de todo el ambiente político le han mandado condolencias a la expresidenta Bachelet por el fallecimiento de su madre. Parece que era una persona muy estimada o por lo menos muy valorada políticamente y también como persona. Eso habla muy bien de Chile también. Yo creo que hay momentos en la vida de toda persona en que tenemos que centrarnos en lo esencial, en lo que corresponde, en lo humano finalmente. Esto es un tema de humanidad, donde todos nos reconocemos humanos, todos nos reconocemos en algún momento frágiles, y creo que la empatía y la identificación de unos con otros en estos momentos son tremendamente importantes.
sobre todo en este contexto en el que estamos como mundo, ¿no? Y que afecta también de una manera diferenciada a cada persona, pero un contexto de pandemia, un contexto de emergencia sanitaria, con todas las implicancias que tiene, vivir un duelo, sin lugar a dudas, es muy, muy difícil. Creo que habla muy bien de Chile que acompañemos todos y todas a la presidenta, en este caso en su despedida, en la despedida a su madre, ¿no? Yo creo que a mí por lo menos me genera mucha tranquilidad el saber que Chile responde así. Sí, además en circunstancias tan complejas, que no es fácil, con un viaje por medio, con distancias, en medio de una pandemia. No queda, ¿qué falta de humanidad habría si no se empatiza con eso? Además, sabiendo lo cercanas que fueron, lo mucho que se acompañaron en la vida, y que esto haya sucedido en la distancia, yo creo que le agrega además una cuota de tristeza en lo que no solamente ha demostrado sentir el espectro político, como menciona Marcelo, sino que también la gente. Y le quiero preguntar a usted, primero como psicóloga, quizás que le permite su formación entender un poco los procesos, pero también en su experiencia como ministra, probablemente tuvo la oportunidad de acompañar a la presidenta estando también presente Ángela Heria. Las personas, nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes a la distancia, sentimos esa relación de alguna manera, sentimos ese amor madre-hija de alguna forma que hace que hoy haya mucha pena y mucha tristeza por ese fallecimiento. ¿Eso se percibía también en esas ocasiones en las que usted tenía la posibilidad de encontrarse con los ciudadanos, las ciudadanas, en vivo y en directo con la presidenta y su madre? Absolutamente. Ellas siempre fueron tremendamente discretas, digo, en las expresiones, pero se notaba y se percibía una complicidad muy bonita, un acompañamiento muy bonito, un amor tremendamente sincero, cariñoso, cercano, tranquilo. Yo creo que eso era bien notable. Y esta sencillez de ambas, ¿no? Yo creo que hay una característica muy especial, que es la sencillez de ambas, también para enfrentar lo público, para estar en los espacios que uno podría pensar desde la ciudadanía de a pie, ¿no es cierto? Esos espacios donde son tan inaccesibles a veces para mucha gente, que tienen que ver con el poder, etcétera. Yo diría que ambas en su relación lo vivían de una manera muy sencilla, muy, muy natural, muy sobria. Yo creo que ellas son de una sobriedad bastante notoria y que se notaba también en su relación. Pero fueron cariñosas y la señora Ángela, las veces que yo las vi juntas, era una mamá también, ¿me entiende? No digo en el plano de lo profesional político, porque obviamente la presidenta era la presidenta y eso formaba parte de la sabiduría de todos y todas para entender la figura presidencial y lo que significa desde el punto de vista de las instituciones, ¿no? Y de la República. Pero en el plano más humano, en el plano más personal, incluso a mí me gustaba cuando la presidenta Bachelet la trataba con mucho cariño, como su mamá, ¿no? Y le decía mamá, mami, o sea, eso es muy bonito porque muestra un lado humano completamente auténtico que tenía y que se notaba en la relación y nada, uno lo observaba y sin lugar a dudas era de mucha autenticidad. Para ir terminando, Paula, usted está en Panamá, nos comentaba al inicio de esta conversación, ¿cómo está observando la situación que se está viviendo acá en Chile en cuanto al enfrentamiento político, al no confiar en cuanto a las cifras que entrega el gobierno? Usted que fue vocera también de la expresidenta Bachelet, ¿cómo analizaría la situación que está pasando Chile, sobre todo al enfrentar esta pandemia? Bueno, desde Panamá quiero decirle que la observación que hacemos, que hago yo, trabajo en Naciones Unidas, específicamente en ONU Mujeres, llevo adelante los temas de participación política y gobernanza de las mujeres, a eso me dedico, y evidentemente tengo una observación por mi trabajo de todo el continente de América Latina y el Caribe. Y en todo el continente de América Latina y el Caribe hay profundas dificultades para enfrentar este momento, porque es un momento absolutamente extraordinario que ha golpeado al mundo, ya lo sabemos, uno lo dice y lo reitera, pero eso no significa que por decirlo tanto no sea relevante. Yo creo que hay que cada vez volver a las circunstancias extraordinarias en las que estamos. Y si hay un aprendizaje, hay mucho de aprender haciendo en esto,
Entendemos que se ha hecho un esfuerzo de parte de los estados en general por acudir en la asistencia de las personas que más los necesitan. Nosotros desde Naciones Unidas, en los instrumentos que nos corresponden, hemos acompañado a los estados dando recomendaciones. Lo hace permanente la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, lo hace la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en lo que se refiere a cautelar el respeto a los derechos humanos en momentos de emergencia, y nosotros desde la Agencia por el Empoderamiento y la Igualdad de Género, por el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, nos preocupamos de que en esta respuesta hay una especial sensibilidad a enfrentar y a tomar medidas con enfoque de género, que significa justamente que la pandemia no la paguen las mujeres, con esta sobrecarga en materia de cuidados, con una pérdida absoluta de empleo. Sabemos que el principal afectación, los servicios donde se ha más afectado el empleo son intensivos en mano de obra femenina. Entonces, a ponernos los lentes para entender que el impacto que tiene es diferenciado, y para poder entonces compensar esa desigualdad, los estados tienen instrumentos para ir paliando de alguna forma esa situación y que no la vivan de manera desproporcionada grupos de la población. En este caso decimos las mujeres, que son un grupo, la mitad de la población. Entonces, mi análisis va más bien en términos generales, más que una evaluación específica de lo que sucede. La ex ministra Narváez fue la primera invitada que yo tuve al programa Agenda de Género que tenía, y que les voy a contar a ambos, vuelve la próxima semana por redes sociales, sí, y vamos a tener contacto aprovechando las tecnologías con las que hoy nos estamos conectando, con mujeres que trabajan temáticas de género de toda Latinoamérica y América Latina y el Caribe, así que ya sabe Paula. Así que ya sabe Paula. Así que ya sabe Paula. No, primero le agradecemos mucho, Paula, porque sabemos que usted está muy concentrada en su trabajo. Las problemáticas de género son agudizadas en este contexto y nos ha dado unos minutos para poder hablar de este otro tema, ¿no es cierto?, que nos tiene marcada la agenda de forma no solamente política, sino que también humana, que es el fallecimiento de la madre de la expresidenta o de la presidenta Bachelet, Ángela Heredia. Muchas gracias por esa conversación, Paula, que mezcla lo íntimo y su experiencia también como ministra. Un abrazo a la